Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando de Política. Hoy día hablaremos del panamericanismo, de esta idea de las Américas que está representada en la Organización de Estados Americanos y los desafíos que el gobierno de Donald Trump representa para esta unidad. Pero además veremos los orígenes históricos de la OEA, especialmente nos focalizaremos en la Carta Interamericana. Y yo estoy muy preocupado por lo que está pasando con Canadá y con Panamá, que son asuntos que conversaremos al final, incluyendo también las dificultades para que tener una Latinoamérica unida que pueda contrarrestar lo que muchos países latinoamericanos llaman la hegemonía de los Estados Unidos, incluso el imperialismo, que se considera presente y que hoy día podríamos asumir incluso con los nuevos desarrollos geopolíticos que es un intento presente. Sin más, nuestro invitado de hoy es Adam Ratzlaff, un especialista en temas de geopolítica de las Américas. Espero que disfruten esta conversación. No olviden buscarme en LinkedIn como Elohim Monard, Elohim Monard. Presionen seguir si este podcast les gusta. Aquí hablamos de geopolítica, de comunicación política y de política en las Américas. Este podcast es parte de la red liderada, producida por el podcast de Jacob Shapiro, que también los invito a seguir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio de Conversando de Política y hoy día nos acompaña Adam Ratzlaff, quien es consultor en temas de geopolítica, fundamentalmente en las Américas, es que conecta muy bien con la intención de este podcast. Además es miembro del Brain Trust de Diplomatic Courier, que es una revista online, pero más importante aún, trabaja o acompaña, mejor dicho, el World in 2050, que es el mundo en el 2050, que es un espacio de pensamiento, un centro de pensamiento vinculado a esta revista. ¿Cómo estás, Adam? Oye, hola Elohim, gracias por tenerme aquí, estoy muy honrado. Bueno, vamos a empezar con la conversación de hoy que va a estar centrada sobre todo en la relación entre los países de las Américas alrededor de la OEA, la Carta Interamericana que deriva de la OEA, la Cumbre de las Américas, que es el espacio que reúne, y todas las preguntas o los desafíos que vienen a propósito de esta gran convención. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de panamericanismo y cómo esto se vincula con la Organización de Estados Americanos, la Carta Interamericana y otros instrumentos o espacios que surgen de esta gran convención? Perfecto, gracias por esta pregunta. Esto es muy importante para mí porque yo soy un gran believer en el panamericanismo. Y todavía publicaré un artículo en Diplomatic Courier la semana que viene y por el Día Panamericano, que es el 14 de abril. El panamericanismo puede ser visto como un proyecto social y político, ¿no? Y la idea es que los países de las Américas, América Latina, los Estados Unidos, Canadá y también el Caribe, pero eso en el proyecto fue después porque la época de independencia fue mucho después de los otros países. Pero todos los países tienen una historia colectiva, se comparten esta historia y su futuro debería ser algo colectivo. Que los problemas que enfrentan todos los países son similares y por eso se necesita ayudar y trabajar conjuntos para enfrentar estos desafíos. ¿De qué desafíos hablamos, por ejemplo? Para mí, me gusta hablar mucho del racismo, que es una parte de la historia de las Américas, del cambio climático,
de un desarrollo colectivo, um, y también de los supply chains, ¿no? Que es un parte importante. De hablar sobre la historia de la democracia en las Américas, porque todos los países en las Américas empezaron con esta idea de ser diferente de los países europeos, ¿no? De ser liberal, de ser democrática. La historia es bien diferente de eso, pero la idea de la democracia como un parte de la historia es importante. Y también necesita hablar de cómo trabajar juntos para para combater la corrupción y para resolver cuestiones de inmigración. Aterrizando un poco entonces, bajo esta idea de panamericanismo que compartimos eh, problemas, pero además una visión compartida idealmente, ¿cómo encaja la OEA, la Carta Interamericana y otros instrumentos en este ideal? Sí, entonces yo creo que es importante ver el proyecto político de panamericanismo de su larga forma, ¿no? Y en 1876, el Simón Bolívar ya tenía su Congreso de Panamá para ver las Américas como un proyecto político. Ok. Y no funciona, ¿no? Los países se separaron, especialmente los países en América Latina. El plan de Gran Colombia no hacía. Ujú. Y esa idea de hacerlo de nuevo, un proyecto político, se reempezara en 1889, en que la administración de Harrison de los Estados Unidos se invitaron todos los países de las Américas y no fue todos los países porque el Caribe no fuera independiente y todo así, pero Pero ya entonces muchos seguían siendo colonia también, ¿no? sí, pero en 1889 los países de las Américas se mandaron representantes a Washington para empezar un proyecto de coordinación interamericana. Y como un parte de esto se creó el Unión Panamericana. Y en esta conferencia se llaman los conferencias panamericanas. Y eso fue la primera, pero tenía 10. Y terminó en 1954, fue Ok. el último. Y estos proyectos se empezaron a crear organizaciones diferentes panamericanas. El PAHO, la Organización de Salud Panamericana, fue creada como un parte de este proceso. Y al final, el Unión Panamericana se cambiaron al OEA, la Ujú. Organización de los Estados Americanos. Y esta idea tiene como dos pillars. El primero es que todos los países deberían trabajar juntos para enfrentar los desafíos. El otro parte que es importante también y un parte de por qué los países latinoamericanos querían entrar en este proyecto también es para constrain the worst impulses de los Estados Unidos. Para limitar, digamos, las, los impulsos hegemónicos imperialistas, digo yo, de los Estados Unidos. Exacto. Y eso fue un proceso importante y los países, un gran parte del idea no fue de los Estados Unidos, pero también de académicos, de pensores en América Latina, para Perfecto. hacer este proyecto. Entonces voy a saltar un salto en el tiempo porque creo que este contexto es importante para lo que vamos a conversar después sobre la situación actual. Y quiero hacer un salto en el tiempo al año 2000, ¿no? En el cual Estados Unidos, Perú, justo Perú en su transición democrática, lo digo como peruano además, y Canadá
también impulsan un instrumento para que la democracia esté en el centro de las conversaciones de la OEA y en el centro del panamericanismo como ideal. ¿Por qué no nos ayudas un poco a entender el lugar de la Carta Interamericana en este proceso, de manera que podemos luego la unpack, para yo entrar un poco también al Spanglish, para, digamos, desmenuzar los diferentes desafíos que se presentan 25 años después de la institución creada? Sí, yo creo que necesito ir un poco antes primero, que Por es favor. en el, al fines del Guerra Fría, ya tenía un momento que se llama del Third Wave of Democratization. La tercera ola de democratización. Ajá. Sí, sí. Y los países, muchos de los países en América Latina que tenía dictatorships de esta época se cambiaron a ser democráticas. Pero en este momento tenía un miedo de si este momento es un momento o la democracia ya está aquí. Esto que mencionas me recuerda a los politólogos de los 90 que estudiaban los procesos de democratización, cómo hacer que las democracias perduren, cómo hacer que la institucionalidad democrática no sea pasajera, ¿no? Exactamente. Y hay dos procesos que está haciendo en paralelo. El primero es que en la OEA tiene un grupo, un proceso se llama el Resolución 1080, que es un acuerdo en que todos los países en la OEA pueden defender la democracia juntos. Es muy parecido a que hace después en la Inter-American Democratic Charter, pero en la Carta Democrática, pero es un poco diferente porque no tiene tantos los recursos. No tiene tanto el poder y la definición de democracia ya está cambiando un poco, especialmente con el autogolpe de Fujimori, ¿no? En Perú. En el mismo tiempo tiene el otro proceso que es el inicio de las cumbres de las Américas, que se impulse en... Listo. ¿Cómo es eso? Es muy similar a la carta, pero empezaron antes y no tenía tantos los recursos, tantos los mecanismos como la carta. Y la idea fue, puede ir a la OEA cuando tenía un problema, un golpe, para reenforzar la democracia como un colectivo. Ok. Al mismo tiempo, los cumbres de las Américas se empezaron en 1994 en Miami. Y eso también fue un proyecto panamericano liderado de la administración Clinton. Y la idea fue invitar todos los países, todos los presidentes de las Américas, todos los presidentes democráticos, porque no se incluye el Cuba en este tiempo, para crear una agenda panamericana por el futuro. Y ese proceso empezaron y crear en este momento el impulso para reenforzar esta resolución, especialmente con todo lo que está pasando en Perú en esta época con Fujimori. Y el Gracias por cambio recordarlo, porque si no te lo iba a recordar yo. bueno, y también esa parte es muy importante porque el Fujimori no tenía un golpe tradicional, pero un autogolpe. Y el mecanismo que existe no sabía, no tenía los mecanismos para enfrentar esto exactamente.
Estábamos acostumbrados a golpes de estados militares, no estábamos acostumbrados a que un gobierno elegido democráticamente empiece a agrietar las instituciones para acumular poder. Sí, especialmente porque el resolución tenía un que se llama un presidential privilege, Ujú. en que solo el presidente puede um, request ayuda de la OEA. Solo el presidente puede solicitar que la OEA intervenga en o al menos se pronuncie. Sí. Entonces fue un problema. Y Perú, los Estados Unidos, Canadá y otros países se empezaron a crear un nuevo carta. Pero esto es Como post-Fujimori, ¿no? sí. Y sí, inmediatamente después, ¿no? Y en se impulsó la idea en las cumbres de las Américas y en 2001, al día del el 11 de septiembre todavía, a todos los países de las Américas, menos Cuba, um, asignó la Carta Democrática. De hecho, Como de alguna manera, recuerdo que las Torres Gemelas lo que hacen es como oscurecer un poco o robarse la atención de la importancia que tenía esta carta para la región, ¿no? perdón, ¿puede repetir eso? Que justamente la carta es anunciada de manera coincidente con lo que ocurre con las Torres Gemelas. Entonces, la relevancia de la carta para la región se vio ensombrecida de alguna manera por la relevancia de las Torres Gemelas en las noticias. Sí, no, todavía es verdad. Y, y eso es un parte de la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina todavía, ¿no? Pero Ah, quiero aterrizar ya un poco en eso, en el contexto actual. Es decir, hablemos ya, la carta se crea con este ideal de tener un acuerdo mínimo sobre el panamericanismo democrático, si lo quieres decir así, y creando algunos mecanismos diplomáticos para poder impulsar esta democracia y poder crear cierta accountability o rendición de cuentas en los países, al menos de manera regional, ¿no? Dado que no se puede hacer un enforcement directo o una intervención mayor. En ese contexto, ¿para qué ha servido la carta? ¿Para qué sirve? Y aterrizando al día de hoy, ¿cuál sería realmente el legado de esta carta democrática interamericana 25 años después casi? sí, la verdad es que después del inicio de la carta, ahí vistamos que los golpes militares ya casi no existen. Ok. Después solo tenía dos. Hay más, pero voy a hablar de dos que son muy, muy, muy claros, ¿no? Dos golpes militares. Lo que ocurrió en Venezuela en 2002 y que fue directamente después del inicio de la carta, ¿no? Y Y los países, paradójicamente contra Hugo Chávez, que luego se volvería uno de los líderes antidemocráticos más importantes de la región. sí. Y la OEA se usaron la carta para responder a esta crisis, ¿no? Y la segunda vez que tenía un golpe militar muy claro fue en 2009 con el del Zelaya en Honduras. Ujú. Y también la OEA hace responder muy rápidamente. Y expulsan a Honduras de los Estados miembros, ¿cierto? Sí, brevemente porque ya tenía nuevas elecciones y hay problemas con exactamente qué pasó después de la golpe, pero la OEA respondieron muy rápidamente. Ok. Y so, podemos ver esto es un parte importante. El problema es que ¿cómo se dice? Los pilares de la OEA siempre tienen
contraposición la idea de intervención como cooperación regional y esa idea de soberanía y no intervención. Por supuesto. Y por eso la carta tiene algunos problemas. Eso sea el parte más importante, pero también hay preguntas sobre qué es la definición de democracia y qué nivel necesita tener un golpe a ser un problema democrático, ¿sí? Entonces, un ataque a la media no es tan importante a usar la carta para combatir eso. Que además es una pregunta que no solamente es de los Estados miembros, sino que es una pregunta incluso de la sociedad civil en nuestros países. ¿En qué momento un gobierno se vuelve autoritario? Porque antes tú decías, empezó el golpe y desde hoy día es una dictadura. Pero ahora esos procesos son graduales, las instituciones se van tomando de a pocos. Entonces, ¿en qué momento tú dices, ya este señor se convirtió en un dictador? Una de las ideas es que ya no permites elecciones libres, justas, eh, y, y la otra sería que empiezas, que vinculado a lo anterior además, que empiezas a atacar directamente a tus rivales políticos, ya sea encarcelándolos y en el extremo desapareciéndolos, ¿no? Pero digamos, eso a veces toma años y en el proceso, mientras te vas convirtiendo en ese monstruo, no hay cómo decir estos señores oficialmente son una dictadura, un autoritarismo, que es lo que también estamos viendo hoy día en los Estados Unidos y de lo que no te voy a dejar escapar. Sí, sí. Y que yo diría es que estos problemas constituyen la aceptación de algunas acciones antidemocráticas, ¿no? Cuando la OEA no se hace algo contra un ataque a la media, a cualquier cosa, un impeachment, ¿no? Que no tiene bases en factos. Um, la OEA no se responden y después se hacen un de facto aceptación por otro de esta acción antidemocrático que también sirven como una lección de lo que funciona antidemocráticamente que ya está adoptado por otros países también. Ahora, otra de las críticas que no me parece que no se ha abordado todavía es el uso de la carta por parte de los Estados Unidos, ¿no? Es Sí, decir, exacto. y cómo los Estados Unidos en última instancia utiliza este instrumento contra otros, jamás contra sí mismo, no acepta muchos de los mecanismos de la OEA en general, no hablando de la carta, pero hablando, por ejemplo, de la Convención de Derechos Humanos. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, con mis amigos no utilizaré este recurso, sin embargo, con aquellos que no necesariamente son mis enemigos, pero digámoslo así, los países con los cuales yo tengo ciertas cuentas pendientes o asuntos por resolver, pues con ellos utilizaré la carta. Una versión, digamos, diplomática de con mis enemigos, con mis amigos todo y con mis enemigos la ley. Sí. No, todavía es verdad. Su visión de la carta es uno de los problemas que siempre ya que tenía. Pero es importante ver que las dos veces que se usaron fui contra golpes a países que los Estados Unidos no le gustaría, ¿no? Contra Hugo Chávez en 2002, que el presidente Bush no tenía un bien relación, y contra Zelaya, que algunos políticos en los Estados Unidos dicen que ¿qué está haciendo? Es algo antidemocrático Ahora en este bien, momento. pero cuando se usa en Venezuela, se usa para denunciar el golpe que es contra Sí, Chávez. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que se utiliza el instrumento más bien para defender a Chávez más que sí, para atacarlo, ¿no? sí. Pero después, sí, en la época, especialmente en la época del secretario general Almagro, Ok. he visto que empezaron su cargo en 2015, yo creo. Um,
hay preguntas de cómo usar la carta como un tool de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente contra el Chávez. Sí, y 100% creo que has dado en el clavo en mencionar a Almagro, porque también hay esta percepción, y creo que no solo percepción, de que quién está al mando de la OEA importa, mucho más que los mecanismos, y cuál es la mirada política que le da esa persona está por encima de la propia institucionalidad. Sí. Y creo que sería otra crítica. Ahora, quiero acercarme cada vez más al día de hoy y quiero ponerte, digamos, en aprietos, ¿no? Eh, Considerando todo lo que hemos conversado, pero el papel de la carta en los mecanismos existentes y viendo lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos el día de hoy, que tenemos que al menos se puede declarar con claridad que hay un atentado contra lo que se llama el rule of law, ¿no? Sí. El Estado de Derecho, la idea de que la ley está por encima de los políticos, está en total cuestionamiento el día de hoy en los Estados Unidos, y eso lleva a discutir la relación entre la rule of law y la democracia. Bajo esa mirada, bajo esa perspectiva, eh, ¿podría ser posible que alguno de los Estados miembros se presente, utilice este instrumento contra los Estados Unidos? Yo creo, digamos, voy a adelantar mi opinión, que sería políticamente riesgoso, institucionalmente posible, pero simbólicamente potente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que creo es viable. O sea, Canadá podría denunciar a Estados Unidos. No veo un país latinoamericano que lo haga, a menos que sea Colombia tal vez, que ya ha mostrado, sobre todo su presidente ha mostrado muchos signos de que está dispuesto a entrar al juego de quién es más machito, por decirlo suavemente. ¿Cómo lo ves tú? No, yo soy de acuerdo. Yo creo que sería simbólicamente muy poderoso a denunciar los Estados Unidos en este momento. Pero la verdad es que no sé si hay el courage político para hacer esto. Porque la presidente Trump todavía, cuando alguien se atacan 10 veces más, ¿no? Y por causa de la diferencia en poder entre los Estados Unidos y los otros miembros, yo creo que no sería posible en este momento. Ok. Y quiero decir que para mí hay un momento en que los Estados Unidos se hagan algo con la carta que es muy importante y simbólicamente muy poderoso también. Y eso es que para tener una misión de monitoramiento electoral, se necesita tener una invitación del país. Claro. Y en la elección estadounidense de 2016, la administración Obama se invitaron a la OEA para monitorar la elección. Ahora te hago una pregunta sobre eso. ¿Tiene que ser invitado por el Ejecutivo o puede ser invitado por el Congreso? Por el Ejecutivo. Ok. Que también sería un problema, ¿no? Todavía es una invitación desde el embajador, ¿no? Porque él es que está en la OEA. Pero los embajadores son selectados por el presidente. Ahora, que dejando eso en claro, hablemos un poco tal vez de un problema que tú has mencionado que ocurre desde hace 200 años, que es el, la división entre los países latinoamericanos, ¿no? Que ya desde Bolívar se veía, y cómo hoy se refleja simplemente en cómo las ideologías de los países no permiten que se tenga actos comunes. Y acá voy a hablar no de Estados Unidos, sino del caso de Venezuela, como en las últimas elecciones de Venezuela, teniendo Brasil
y Colombia, toda la posibilidad de impulsar una redefinición ante una evidente, flagrante, un atentado contra las elecciones desde el punto de vista del gobierno de Maduro, Brasil y Colombia, en mi entender, por su afinidad ideológica, decide poner las cosas en paños fríos, como diríamos en español, y entonces no va más y eso termina desencadenando que Venezuela termine consolidando a su vez su autoritarismo con Maduro. Entonces, bajo esa perspectiva, tal vez valdría la pena comentar cuál es la configuración hoy, porque tenemos, pienso en voz alta, ya tenemos por un lado a Brasil, Colombia y México relativamente alineados, Nicaragua y Venezuela entran dentro de ese lado del espectro, pero ya hablando de full autoritarismo, sin ninguna condición. Luego tenemos países que se ven más hacia la derecha. Estamos hablando hoy de Ecuador, estamos hablando de Perú. Me olvidé, perdón, de mencionar a Chile dentro del espectro izquierda. Y esto, digamos, ha sido la constante. Digamos, los países se van moviendo de izquierda a derecha con una alternancia natural en democracias, en la mayoría de los casos, pero estés en la izquierda o en la derecha, tú inmediatamente marcas una posición distante. Tal vez desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista panamericano, lo más interesante que he visto yo es el Grupo de Lima, cuando el Grupo de Lima cierra filas hace más o menos casi 10 años ya frente a Venezuela, y creo que además tiene una relevancia fundamental por cómo la migración ya estaba empezando en su segunda ola migratoria, que poco a poco fue deteriorándose, además en términos de la cantidad de migrantes enviados y además la resistencia de los países cada vez más por esa migración. Entonces, bueno, con todo ese escenario que acabo de mencionar, ¿cuál es tu mirada de esta fragmentación panamericana y cómo esta fragmentación panamericana impacta en la relación entre países hoy? Sí, la fragmentación está muy importante de hablar porque hay dos formas. Si uno es de la ideología, que ya decía, y yo creo que eso se puede ver concretamente en la OEA, ¿no? Hay países que no quieren usar la carta contra Venezuela porque él está aliado con ellos de una manera. Y no es siempre la ideología, pero también por muchos años los países caribeños no querían hacerlo porque fui un parte del grupo Petrocaribe, ¿no? Y no quería terminar la relación con Venezuela, especialmente en la época de Chávez. No se existe tanto hoy en día. Pero hay un otro problema que yo creo es importante de la fragmentación, y esto no es solo sobre el Carta, pero sobre la OEA en general. Esta idea de panamericanismo que venga del Bolívar, cada presidente quiere ser Bolívar, ¿no? Quiere ser Ok. el líder de la América Latina. Y eso sea un problema, porque hoy en día hay más de 40 grupos. Puede ser un foro, puede ser una organización formal, puede ser un banco, ¿no? Pero hay más de 40 grupos regionales en las Américas. O sea, así como existe en cada país que todos quieren ser presidente en la América Latina, los presidentes todos quieren ser Bolívar. Sí. Y algunos de estos grupos le llaman del zombie organizations, ¿no? Porque no se... ¿Te refieres a zombie como las películas de zombies? Que Sí, es una exacto. organización que está muerta en vida, Sí, sí, está muerta, pero se pero existen en papel. Sí, camina y jode. sí. Y como hay un grupo que se llama ProSur, no sé si recuerdas eso, fue una respuesta al UNASUR que se viene en el tiempo que fue un proyecto de la izquierda. Entonces, algunos países, algunos presidentes del derecho dicen, bien,
vamos a formar un nuevo grupo, se llama Prosur, para nosotros. ¿Incluyes esto, la comunidad andina, Mercosur, Todos esos. todos estos los incluyes dentro de este paquete de el CARICOM? O sea, son todas estas, la fragmentación que no solamente va entre países, Sí, sino que también va entre pequeñas agrupaciones regionales que incluso se superponen unas a otras. exacto. Y algunos son de subregionales, dices como CARICOM es por el Caribe, pero algunos son ideológicas, ¿no? Porque también hay ALBA, la Alianza Alternativa Del Pacífico, por ejemplo, es una que tienes a México, Perú, Chile y Colombia, que además se crea cuando todos tenían gobiernos de derecha, pero Sí, ahora está completamente fragmentada porque tenemos que México fundamentalmente apoyó a Perú durante el golpe de Pedro Castillo, y eso, si bien surge como una alianza de carácter económico, principalmente, no únicamente, pero principalmente de carácter económico, claramente las ideologías políticas terminan impactando en cómo esta alianza se ve rota o al menos agrietada. sí. Y un parte importante de eso es cuando hay una crisis en las Américas, cualquier parte. La pregunta es, ¿a dónde va? Ok. ¿Iba a la OEA para resolver el problema o iba a UNASUR? ¿O por la CELAC? Porque hay tantos grupos que son principalmente política que tienen la misma mandate, ¿no? El mandato está casi la misma, pero hay una aglomeración diferente de países, entonces puede ir por un lugar o otro en que si crees que hay la mayor probabilidad de buscar qué quiere. Entonces, um, es esta semana todavía, el CELAC ya está reuniendo en Honduras, ¿no? Para los que están escuchando y no saben qué es la CELAC, podrías decir como que una Sí, línea sí. de qué cosa es. Entonces, el CELAC es la comunidad de los estados latinos, americanos y caribeños, y es un grupo similar al OEA, pero no tiene una organización formal, no tiene un sede y todo eso, y se no incluye la Canadá o los Estados Unidos. Y por eso algunas personas se dicen es una organización o una foro, diría, porque no tiene una organización formal, una foro anti-hegemónica, especialmente contra los Estados Unidos. Pero ya está reuniendo ahora mismo y hay presidentes que no están. Cuando dices ahora mismo, te refieres en ese instante. O sea, Sí, en esta o semana. en esta semana. Pero hay presidentes que no fueron. El Javier Milei de Argentina no fue. El Santiago Peña de Paraguay no fue. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser más cercanos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando hay un mandato, una tentativa a buscar o controlar los Estados Unidos, se iba al CELAC. Entonces, ahora mismo está hablando, no ahora mismo, pero esta semana hablaba de cómo responder a los tariffs y el bullying de Trump, ¿no? Lo que nos lleva a que, así como hemos hablado, que la fragmentación está en la esencia de estos intentos desde hace 200 años, la relación con un Estados Unidos percibido como hegemónico también es una constante que nos acompaña en los últimos 200 años. Sí. Y hay épocas en que los Estados Unidos se trabaja muy cercana a los países de América Latina y hay otros que no, ¿no? Y en las épocas en que trabajaron juntos muy fuertes la política del buen vizinanza del Roosevelt durante la alianza del progreso de Kennedy, hay estas épocas en que los mecanismos que incluye los Estados Unidos se fortalecieron, ¿no? Ahora, Uh, disculpa que te interrumpa, pero quiero aterrizar
en la cumbre que se nos viene, Sí, ¿no? Hay una cumbre este año y tal vez la forma de empezar esta conversación sobre esta cumbre, este encuentro es, ¿existe algún paralelo que tú encuentres en la historia reciente de las cumbres con lo que está pasando hoy? Es decir, con la relación que está tratando de tener Estados Unidos, evidentemente con el globo, evidentemente con China, y con China que impacta directamente en la relación con las Américas. Los países latinoamericanos han estado cada vez más incrementando, fortaleciendo su relación económica, política, incluso cultural con la China. Países como Argentina, incluso que tú acabas de mencionar, que quiere acercarse cada vez más a los Estados Unidos, no puede despojarse, no puede quitarse, no puede sacudirse de la relación con China, dada la fortaleza económica de la China. Entonces, ¿cómo ves esas conversaciones? ¿Tienen paralelos con alguna historia reciente? Y la tengan o no, ¿cómo te imaginas esa cumbre que se nos viene? bien. Pregunta buena. El cumbre que viene puede ser muy importante. Van a estar en la República Dominicana. Tiene la tema de construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida. ¿Puedes recordarnos la fecha? Está en diciembre. Ok, No recuerdo los datos todavía exactamente. tenemos unos meses más. Sí, hay un poco de tiempo. Y en este momento hay muchas preguntas. El papel de China, por supuesto, está muy importante. China no va a estar en la reunión, pero tiene un foro con CELAC este año también. Pero Um, China, digamos, no va a estar presente físicamente, pero es el gran fantasma que acompaña la reunión. exacto. China es el elefante bajo la mesa en la cumbre, dirías tú. ¿Te atreves a decirlo así? Sí, yo creo que exactamente. También es importante ver que el cumbre que ocurre durante el último administración Trump no fue. Se mandaron el Pence para representar los Estados Unidos. ¿Eso estamos Y hablando de la primera 2019 o vez que 2020? tenía un en 2022 durante el Biden, que ya estaba en Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, y tenía un en Lima en 2017, 17, ok. que fue donde empezaron también el grupo de Lima, ¿no? Y ahí no Uh, fue Donald Trump. sí. Y Trump no fui Mike Pence. Para ver un paralelo en la historia, yo creo es más importante no ver un otro momento en los cumbres de las Américas, pero en las conferencias panamericanos del inicio del siglo XIX. Wow, vamos hasta allá entonces. Cuéntame. Porque en el medio de las conferencias fue la época en que los Estados Unidos se invadieron muchos países caribeños y de América Central. También fue una época en que poderes extra hemisféricos ya está entrando en los Américas también. Ok. Como contra el, no me gusta hablar de esa idea porque es mal atendido, pero contra la idea del doctrina Monroe, ¿no? Que los Estados Unidos tienen como su sphere of influence de las Américas. Toda la idea que deriva en lo que hoy se llama el patio trasero. Sí. Y durante esa época tenía más influencia de Alemania, de Japón, de muchos países, ¿no? Pero en un parte de esta época, los países de América Latina trabajaron juntos para controlar los impulsos de los Estados Unidos. No todos. Claro que la diferencia entre el poder fue muy diferente. Pero las conferencias continuaron. Y yo creo que eso es una cosa muy importante para los países latinoamericanos y caribeños ahora mismo. Es para ver que puede ser que no es tan útil para controlar los Estados Unidos, para puede impulsar una agenda más productiva por el futuro ¿Entre quiénes? entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos y caribeños, pero también
entre los países mismos. Pero ¿no es esa una visión idealista del gobierno actual? O sea, mi Yo creo, percepción actual es que, siguiendo esta idea del patio trasero, y aquí déjame desafiar un poco lo que estás diciendo para justamente encontrar esos detalles. Mi percepción es que Estados Unidos, liderado por cómo entiende la política Donald Trump, no quiere tener aliados en América Latina, quiere tener América Latina domesticada. Eh, es decir, quiere que América Latina, así la palabra domesticada literal, como domesticas a ciertos animales, que responda solamente como tú quieres, bajo una mirada incluso de condicionamiento clásico. Yo te hago esto y tú respondes así. Y es como está tratando el globo, pero América Latina en particular, con quien además se dice que con este tema de los aranceles ha sido más amable porque quiere mantener una mejor relación por el tema chino del que acabamos de hablar. Pero yo sigo pensando, incluso bajo esa mirada, que hay un tema ahí de domesticar, de amaestrar, de tratar de que América Latina no sea un igual, sino que sea un conjunto de países que están a merced de los Estados Unidos. Entonces, bajo esa mirada, ¿por qué decir que esta cumbre va a poder tener un acuerdo horizontal entre Estados Unidos y los países latinoamericanos? sí. Yo creo que ese cumbre no, todavía. Es importante ver eso como un parte del proceso por el futuro. Porque yo estoy de acuerdo, yo creo que el gobierno Trump quiere controlar, domesticar, como se dice, América Latina. Pero es importante ver que en dos maneras, dos cosas así. El gobierno Trump quiere controlarlo, pero es más difícil controlar en una manera multilateral. Eso es porque el gobierno Trump no quiere usar estos mecanismos. De acuerdo. Quiere tener todo es un negocio bilateral entre dos países en que siempre, para usar las palabras del Trump, ¿no? Los Estados Unidos tienen the cards para controlar y hacer el mejor negocio por los Estados Unidos. Lo cual no deja de ser verdad. Es decir, Estados Unidos tiene la sartén por el mango, tiene las cartas necesarias, tiene el poder para poder hacer que cualquier país de América Latina, si es preciso, se ponga de rodillas desde el punto de vista económico fundamentalmente, aunque también, digamos, desde el punto de vista político, dependiendo cuál es el país. Sí, no, de acuerdo. Pero si los países latinoamericanos y caribeños pueden trabajar juntos, tienen más poder, tienen más cards para jugar en este juego, ¿no? No tiene todos y el poder económico de los Estados Unidos especialmente está tan fuerte. Pero si todos los países pueden trabajar juntos, o no voy a decir todos, si bastantes países pueden trabajar juntos, puede agregar un poco poder para hacer algunas cosas importantes por el futuro. Porque para mí, espero que el Trump no está aquí por tanto tiempo, ¿no? Tiene más elecciones en los Estados Unidos, esperamos. Um, Porque hay preguntas sobre la calidad de democracia en los Estados Unidos ahora mismo también. Um, No entraré en la discusión de la capacidad de Trump de hacer lo que hizo Benjamin Fujimori, Chávez es, y Evo Morales. No quiero entrar ahí porque quiero entrar a algo que me parece más central de la discusión en los próximos minutos, sí, y es la discusión sobre Panamá y sobre Canadá, ok. empezando por Panamá. Es decir, bajo toda esta mirada que acabas de explicar, me parece que estamos perdiendo este otro atentado de los Estados Unidos actual contra Latinoamérica, que no es nuevo, ojo, es decir, no pensemos que Trump está inventando esa relación de los Estados Unidos con América Latina, sino como bien has mencionado, en los últimos 100 hasta 200 años, Estados Unidos, cuando ha querido, ha impulsado invasiones, ha ejecutado invasiones o ha impulsado golpes de Estado en países cuyos gobiernos no les parecían cómodos. Pero ahora tenemos este embiste contra Panamá,
esta idea de que Panamá, el canal de Panamá nunca debió dejar de ser administrado por los Estados Unidos, como dijo hace poco el ministro de Defensa aquí en los Estados Unidos, el secretario de Defensa, dijo, yo Excelente. reconozco que el canal de Panamá está en Panamá, pero no reconozco que el canal de Panamá es de Panamá, ¿cierto? Al mismo tiempo, tenemos que BlackRock, esta gran banca de inversión, está tratando de comprarlo, ya parecía que estaba cerrado el acuerdo y China acaba de decir, esto no es tan fácil, señores, nosotros tenemos esta concesión. Entonces, Panamá está en el centro, en el corazón de varias cosas. Uno, de este control del hemisferio que quiere tener Estados Unidos. Dos, de su relación con China en términos de comercio. Y número tres, en esta reivindicación que trae los republicanos MAGA y Trump liderándolo desde los Estados Unidos, esta reivindicación de yo puedo tener lo que yo quiero de América Latina, y en este caso es Panamá. Empecemos con Panamá y luego nos vamos a Canadá, que es una historia completamente diferente, o como diría Silvio Rodríguez, que no es lo mismo, pero es igual. Sí, los dos son parte del mismo tentativa de control, como se dice, y que el gobierno de Trump está explicando cómo, voy a decir eso en inglés porque no quiero hacerlo en error, se llama un non-imperial expansion. Una expansión no imperialista, sí, es Sí, exactamente. pero hay, para mí, cuando se dice eso es imperialismo, pero esta idea de control del gobierno de Trump es muy diferente de que hacía en su primera administración. Pero sea imperialismo no es un revisionismo. Sí, sí, sí. Y dice que no es imperialismo, pero es, ¿no? La verdad es que esta época y que Trump quiere hacer es expandir el poder y todavía el control de los Estados Unidos a otros países. De manera que les dijeron que no es imperialista, pero es, ¿no? Y cuando hablamos del el canal de Panamá, eso sea un desafío muy difícil no solo por Panamá, pero por la región en total. ¿Por qué? O sea, entenderíamos, intuiríamos por qué, pero quiero escuchar cuál es tu análisis sobre esto. Sí, porque si los Estados Unidos empezar a usar su ejército, que ahora no está hablando sobre eso, pero la pregunta y cómo el gobierno Trump quiere enfocar esta idea de expansión y también usarlo en los Estados Unidos también para usar el ejército contra enemigos adentro del país, pero también afuera, ¿no? Como usar el ejército para inmigración. ¿Y cómo ves tú esa posibilidad? ¿Cuáles serían las limitaciones para ese poder que busca tener Trump, si es que las hay? Sí, esta pregunta de que China no es un competitor, pero un enemigo. Y yo no creo que el gobierno de China quiere dejar el canal de Panamá. Yo creo por ellos eso sea algo de honor. ¿Tú crees ¿Sí? que el canal de Panamá se pueda volver la gran excusa para un conflicto mundial de otra naturaleza? O sea, creo que nadie lo ha expresado así con tanta libertad, pero creo que es la intuición que se puede tener y es este pedacito de territorio tan relevante que está a la mitad de América Latina, ¿podría volverse un detonante? Yo creo que no va a ser un detonante a una guerra mundial, ¿no? Pero puede ser si el Trump necesita ganar popularidad adentro de los Estados Unidos con un gana muy fácil. Diga muy fácil, pero no es, ¿no? Porque hay gran consecuencias. Yo creo que es posible que
se usa el canal como una oportunidad ¿Una oportunidad para qué? para ganar popularidad adentro de los Estados Unidos con su base. Pero para Para hacer decir eso, que ya está combatiendo el China, pero no en una manera que se puede alejar al nivel de una guerra mundial. de acuerdo. Entonces, sin ser apocalíptico, igual veamos escenarios. Es decir, un escenario es que sea Panamá quien lo cede directamente, lo cual genera el conflicto entre China con Panamá. Sí, Eh, pero el otro escenario es que Panamá quiera mantener, digamos, su orden institucional, su predictibilidad, y diga, y sea Estados Unidos quien dice, bueno, voy a mandar un par de portaaviones para ver si sirven como mensaje. Y ahí lo que estás haciendo es atentando contra activos estratégicos chinos, es decir, que están siendo administrados por la China. ¿Y eso en qué puede devenir? sí. Y eso es verdad. Yo creo que el problema es que si el gobierno Molino puede hacerlo por tanto tiempo, si el gobierno de Trump dice, quiero más, quiero más, quiero más, a un momento en que el gobierno Molino no puede hacerlo porque hay su propia política doméstica que se necesita pensar. Y eso sea un negocio muy difícil, un acto muy difícil, un balancing act, ¿no? Por el gobierno Molino. ¿Y tú crees que ese sea un tema, volviendo al punto y luego para saltar a Canadá, crees que sea un tema en el centro de la cumbre que viene en diciembre? Cualquier cosa que pase o que más bien va a ser como otro elefantito abajo de la mesa que además nos encanta a los latinoamericanos saber que hay algo ahí pero no tocarlo, ¿no? Y yo espero, no quiero decir que va a ser, yo espero que sea un punto importante. Y si es un punto importante, ¿cuál debería ser el papel de los estados latinoamericanos Exacto, en este proceso? sí, porque yo creo que puede ser un punto en que todos los países de América Latina y el Caribe puede ser junto a confrontar los impulsos de los Estados Unidos. O Para sea, decir directamente que, proteger la autonomía de Panamá sobre el canal y todos los estados al mismo tiempo decir, cerrar filas y decir, esto es de Panamá, para Panamá y Panamá lo administra. exacto. Y eso es porque yo decía antes que necesita ver este cumbre no como el cumbre para terminar todos los cumbres, ¿no? En que van a estar tan fuerte en este momento. Yo creo que la verdad es que el gobierno Trump va a tentar, está en un momento en que quiere controlar, como se dice. Pero los otros países necesitan ver que se puede usar este cumbre como un parte de un negocio más larga Hablemos, por el futuro. hablemos de Canadá, nos quedan pocos minutos. Tú lo has mencionado muy claramente. El proyecto de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump no es un proyecto que están sacando del sombrero, es un proyecto que varios pensadores ya han tenido en los Estados Unidos y es el control del hemisferio, en este caso ya desde Groenlandia hasta Argentina, pasando por puntos estratégicos, además de Groenlandia, Canadá y Panamá. Panamá ya lo hablamos, ruta central del comercio mundial, y ahora Canadá, como es el mayor territorio fronterizo con la Antártica, que además viene derritiendo y que mira de frente literalmente a Rusia, ¿no? Eso no tiene Estados Unidos hoy y aparentemente la idea es, así como Rusia tiene esta mirada hacia el Ártico que hoy día se está derritiendo y puede volverse espacio central del comercio, yo, Estados Unidos, quiero también tener ese dominio y eso pasa por el territorio de Canadá. Eso parecería ser la idea. Evidentemente, ¿cómo hacerlo?
es lo que no queda claro. O sea, Trump dice que Canadá se tiene que volver un estado más de los Estados Unidos. Más allá de esa retórica, eso parece improbable, imposible, tanto política como legalmente, e incluso me atrevo a decir militarmente en el corto plazo. Pero primero, ¿qué estás viendo tú en este conflicto con Canadá que tal vez no estamos viendo otros? ¿Y cómo crees tú que puede evolucionar? ¿Y cómo crees tú, por último, que panamericanismo puede tener un papel en esta relación? Yo sé que son varias preguntas, pero estoy seguro que tú tienes algo mucho más claro que yo sobre esto. Oh, la pregunta sobre Canadá está difícil, porque yo creo que gente en los Estados Unidos no piensan sobre Canadá como algo otro que un aliado. La gente todavía. Y siempre hablamos no siempre, voy a decir que cuando yo fui niño, yo he oído ¿cómo se dice? Este joke, ¿no? De que Canadá es tan cercano a los Estados Unidos, es como un estado, ¿no? No es verdad. Canadá es su país propio. Hay su cultura que es diferente y hay su sense of patriotism que es importante. Y yo creo que para gente en los Estados Unidos, cuando se oír que Trump dice, el Canadá es el nuevo estado, cree que es un parte de este joke. Pero la verdad es que en Canadá les no pensaron así. No piensan así, no es una broma para ellos. No es una broma, no. Hay leído una entrevista en que se diga que para canadienses se vieron como un Ukrainianization, como de Ucrania. Como casi como tratar de anexar desde ya una retórica que, Sí, como lo hacía Rusia con Ucrania, venía anunciando un sí. intento de anexar un territorio a otro. Y la retórica que está utilizando Trump es muy similar, no al anexo, no la guerra que ya está pasando en Ucrania, pero la retórica es muy similar que Putin usaba antes, de decir que ellos no son un país. ¿Y Y eso es un eso hecho? ¿Tú estás de acuerdo con eso? yo creo que como Trump está hablando, sí. Yo creo que para muchos estadounidenses no se piensan así. Piensa que es una broma. Pero la verdad es que estos dichos van a cambiar la relación entre los Estados Unidos y Canadá para décadas. Y para volver a su pregunta sobre panamericanismo yo creo es importante que Canadá se posicione como un parte de las Américas a contra Trump, porque como Trump quiere hacer non-imperial expansionism a América Latina, es la misma en Canadá. Y todos los países tienen más poder cuando se trabajaron juntos. Y por mucho tiempo, no todos los países en América Latina, pero hay países que vi la Canadá como un parcero de los Estados Unidos en la OEA en términos de la geopolítica. ¿Tú crees entonces que en el ideal Canadá debería tomar el liderazgo en el panamericanismo en general como ideal y en particular en estos espacios de los que hemos hablado, la OEA, la cumbre y los mecanismos como la Corte Interamericana? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que lo están viendo por ahí? ¿Crees que su problema con Estados Unidos es mucho más bilateral? ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo no creo que debería ser un papel de liderazgo de panamericanismo. Yo creo que eso sería difícil, ¿no? Porque de esta visión de Canadá como los otros gringos, ¿no? Yo creo que no podría ser el papel de Canadá ser el líder, pero yo creo que es necesario ser un parte de un panamericanismo que quiere
controlar los impulsos de los Estados Unidos. Y Canadá debería posicionarse así. Y yo creo que puede ser un parte importante en la cumbre. Si Canadá puede posicionar esta idea de soberanía y cooperación a algunas cosas a la mesa. O sea, se puede posicionarse como un parte de las Américas en este momento contra el gobierno de Trump. Es decir, no quiero decir contra los Estados Unidos, porque yo espero que los Estados Unidos puedan volver a panamericanismo en un momento. Ahora no. ¿Ves, con eso termino y creo que sea la última pregunta, que no es fácil, ¿ves una intervención militar de los Estados Unidos en Canadá en algún momento futuro? Y si no, ¿cuál sería la estrategia de los Estados Unidos para hacerse de este territorio que necesita desde su mirada hegemónica del hemisferio? Yo no creo que van a estar algo militar, porque yo creo que Canadá es tan cerca de los Estados Unidos que la población estadounidense no dejaría. Que es diferente que a Panamá, ¿no? Porque no es nuestro vecino directamente. Pero además son esos latinoamericanos domesticables. Sad but true. Sí, sí. Triste pero cierto. En la visión de Trump, sí. Y de muchos de los seguidores, además. No hemos hablado de migración, pero bajo esta mirada de que hay lugares en América Latina que tienen bárbaros que están viniendo a los Estados Unidos a destruir la naturaleza de nuestra cultura y nuestra blanquitud. Sí, esta visión del base de Trump está fuerte y yo creo que no es por el mayoría de estadounidenses, pero en su base está fuerte. Entonces, volviendo a Canadá, porque te Sí, interrumpí, sí. ¿no ves la posibilidad militar porque está muy cerca, porque hay una relación profunda, porque finalmente son los gringos del hemisferio, además, o sea, hay una unidad cultural también incluso? Pero, y eso yo creo que es importante, yo no sé si los canadienses creen así también, Importante. porque los canadienses pueden oír la retórica de Trump, como yo dice, como la Ukrainianization Uh-huh. de su país. Y por eso yo creo que Canadá van a tener como los ciencias políticas se llaman, un rally around the flag, en que la relación entre los Estados Unidos y Canadá va a peorar bastante. Pero quiero seguir insistiendo con eso. Entonces, ¿cómo verías tú? Yo sé que no tenemos acá la bola de cristal para predecir el futuro. Tampoco es nuestra intención. Pero en esta retórica que tiene Estados Unidos, que además, bien has dicho, a Canadá lo interpreta como una retórica similar a la de Rusia con Ucrania, descartando la idea militar, terminemos con esta conversación. ¿Cuáles serían las estrategias, los instrumentos que tendría Estados Unidos para hacerse de ese poder en esa región que ve como necesaria en esta coyuntura política y en lo que viene del mundo en los próximos años? Yo creo que va a estar una guerra del mercado, del comercio, un trade war, ¿no? Que van a priorizar contra no solo a Canadá, pero también a México, porque es un parte del USMCA, ¿no? Yo creo que esta parte de la cuestión de integración norteamericanos está terminando como una idea, sí, por lo mínimo en la época de Trump. ¿Y cuál es el costo? Yo quería terminarlo, pero me vienen más preguntas. ¿Cuál es el costo de los Estados Unidos de romper con sus aliados naturales? Ni qué decir Bastante. o sea, México, ni qué decir, pero Canadá como el gran aliado histórico, como el protector de su gran frontera. Es decir, la frontera más larga que tiene los Estados Sí. Unidos es con Canadá. Es decir, es su escudo natural. Entonces, Es ¿cuáles un son las costo enorme. consecuencias en décadas que acabas de mencionar?
Es un costo enorme. Yo creo que van a ser un, ¿cómo se dice? Es como, hay una frase en inglés que quiero usar, es como cutting off your nose to spite your face. Entiendo. Porque, Es como si el otro día lo decía parecido un compañero acá. Tienes una herida en el dedo y tu solución es cortarte el dedo. exacto. Y yo creo que el problema es que eso puede ser un gran desastre por el poder estadounidense por el largo tiempo. Y Creo que el otro día lo dijo alguien, me parece, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue en Foreign Affairs o en Foreign Policy en la revista, dijo, eh, es como querer, es como darse un martillazo, esto es bien crudo, es como darse un martillazo en el escroto por tener una pequeña herida que te puedes rascar, ¿no? sí. No, ¿verdad? Si me preguntó 10 años atrás si la relación entre los Estados Unidos y Canadá debería ser como está hoy, o diría que iría a este punto, yo no creaba. Pero ahora está tan malo que a cualquier época en la historia. Y para volver a la pregunta de Panamá, la cuestión del uso militar, yo creo que un parte de por qué Trump podría, no sé, no voy a decir que voy a usarlo, pero podría usar el militar en Panamá es porque no se puede usarlo para buscar territorio canadiense. Y Porque, explícame esa racionalidad. sí, porque por su base, por un parte de su base, es tan importante esta idea de non-imperial expansionism, ¿sí? Entonces, tiene tantos perdidos. Yo no creo que el Groenlandia van a estar un parte de los Estados Unidos. También es una otra cosa, ¿no? Canadá, yo no creo que van a tener el territorio ahí. Pero si Trump pierde tantas veces, yo no sé, no soy ¿cómo se dice? Un psychologist, ¿no? O un profiler, pero yo creo que Trump van a intentar buscar una win por un lado. De victoria por algún lugar con Canadá y con Groenlandia. Eso nos queda claro. Él no va a aceptar la idea de que después de todo lo que dijo, esto se quede como estaba. Sí, y por eso es posible. No voy a decir que es con certitud o algo así, pero puede haber una instancia en que Trump mira a Panamá como una ganancia posible. Y eso es el parte que tengo miedo que puede pasar. No voy a decir que con certitud, pero puede ser un parte de un gran, en su gran juego geopolítica de Trump, en que piensa así. Pero tú crees que, por ejemplo, pero ¿cómo se manifiesta esto? De repente no es que va a tomar todo Canadá, pero que decide que la parte norte de Canadá sea de los Estados Unidos mañana. O sea, ¿a qué te refieres con eso? No. Entonces yo creo que Canadá no va a pasar, ¿sí? Entonces eso es porque, voy a decirlo en inglés para verificar que estoy claro. I don't think Trump has any possibility of actually invading Canada No or tenemos taking ninguna territory. posibilidad de que Trump invada Canadá, de acuerdo con eso. Creo que hasta South Park estaría de acuerdo con eso. Eh, pero entonces, ¿cuál sería la ganancia de Trump en Canadá si asumimos que Trump no es alguien que se quede con los brazos cruzados cuando ya habló tanto sobre ese sitio? Dado que no va a poder con Canadá, Panamá es la alternativa, la distracción y la victoria geopolítica. Sí, especialmente, como decía antes, sí se puede decir que es algo contra China. Lo dejamos ahí. Creo que ha sido una comparación fantástica. Muchas gracias, Adam. Me quedo
con esta idea de panamericanismo como ideal, pero a la vez con todos estos desafíos que hemos mencionado, con esta granularidad, con estos desafíos ideológicos y estas contiendas geopolíticas que son muy únicas de ese territorio. Veamos a dónde se desarrolla. No sé si tienes algunas palabras de despedida para cerrar. No, solo muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo creo que estamos en un momento muy importante en la historia de las Américas. Y espero que los países panamericanos, las ideas panamericanas pueden ser una guía por los países de las Américas para controlar los impulsos de Trump. Yo no sé si los países pueden trabajar juntos en esta manera, pero espero que sí. Y a mí lo que me apena, solamente para cerrar, es que Trump está distrayendo la atención de otros problemas fundamentales, el problema de Venezuela en sí mismo, que tanto irradia en la región, los problemas en Centroamérica, las crisis económicas que nos están acompañando, que incluso vayan a empeorar, la migración, ni qué decir. Es decir, creo que la migración y el crimen son los temas centrales para América Latina, pero hoy día nos estamos pasando mucho tiempo más hablando sobre aranceles de Trump que de los problemas propios de las Américas. Con eso cierro. Un gran abrazo, Adam. Voy a cerrar esta conversación. Gracias, Elohim.